y es que la universidad UPI está intentando lanzar un programa piloto para que las personas, los estudiantes, puedan acceder al Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque recibí sus comentarios, sus buenos comentarios y sus mensajes contándome que les gustó muchísimo esta nueva sección acerca de las noticias, y como les dije en el video pasado, me alegra muchísimo porque estas noticias y esta sección nos ayuda a nosotros a informarnos de lo que está pasando, a mí de informarme de lo que está pasando cerca a mí, a ustedes si tienen un sueño a mediano, corto o largo plazo de venir a Canadá. Es importante que se informen de lo que está pasando en diferentes provincias para que ustedes más o menos se vayan adaptando, vayan conociendo qué es lo que pasa, cómo es que se mueve esa ciudad o esa provincia, y así escoger la mejor opción para ustedes. Primera noticia. Les quiero contar que el gobierno y la ciudad de Charlottetown lograron este lunes pasado prohibir el styrofoam, que es todos esos contenedores de comida que son de icopor, de este blanco. Estas prohibiciones se lograron dar en eventos y también en ventas ambulantes. Por ejemplo, en verano es muy común para nosotros ir a comer un helado en un food truck o ir a comer un lobster roll en lugares que usualmente solamente están en verano, solamente están por días y solamente están, digamos, en el día o en la tarde. En todos esos lugares prohibieron estos contenedores de comida que obviamente no son reciclables y son dañinos para el medio ambiente. Es muy importante que ustedes sepan que también Charlottetown es una ciudad que está muy enfocada en las cosas del medio ambiente, de los recursos naturales, para cuidar todo aquello que tenemos que cuidar, porque ellos saben el impacto que tendría esta comunidad y esta isla con el medio ambiente. Ellos con esta prohibición quieren obviamente minimizar el gasto, minimizar todo aquello que no se puede volver a reutilizar. Aquí también hay muchísimos lugares donde tú puedes llevar tu botilito, tu termo de agua. Es súper común que todo el mundo lo tenga, personas grandes, pequeños, niños, llevan su termo de agua y en varios lugares lo pueden volver a rellenar para que no tengan que estar comprando botellas o incluso muchas otras cosas que también contaminan muchísimo al medio ambiente. Al ser la provincia más pequeña, digamos que el gobierno tiene más control y más eficacia en todas estas prohibiciones que hace. Les puedo contar que desde verano del año pasado en ningún lugar ustedes van a encontrar bolsas plásticas. Así hagan varias compras, así vayan de mercado, ustedes mismos van a encontrar que pueden comprar bolsas de tela o pueden llevar sus propias bolsas de tela para evitar, obviamente, lo que les decía, el gasto. Entonces, si ustedes pueden empezar a comprar sus bolsas de tela reutilizables, o si ustedes tienen la oportunidad de ir a ese lugar, a esa tienda donde les vendan bolsas de papel, va a ser muchísimo mejor. En algunos supermercados venden las bolsas plásticas, pero las venden extremadamente caras o casi comparadas a las bolsas de tela, para que la gente obviamente prefiera comprar las de tela encima que las de plástico, que ensucian muchísimo más y contaminan muchísimo más. Como les digo, la provincia, como es básicamente pequeña, es más fácil para ellos controlar, así que el gobierno está implementando, también está tratando de lograr que en Stratford, que es una comunidad aledaña de Charlottetown, el agua sea gratis para todo el mundo. Sin embargo, a pesar de ser gratis y que a la gente no le cueste, la gente es muy responsable con el uso y es consciente de que definitivamente el agua es un recurso que necesitamos muchísimo y que así sea gratis lo tienen que cuidar. Aparte, también están tratando de implementar que todos los buses que recorren la isla sean eléctricos. En este momento hay varios eléctricos, hay más o menos 1 o 2, pero están implementando y están tratando de renovar todo esto para que la huella en el cambio climático sea un poco más leve. La segunda noticia que les quiero dar es acerca del Food Bank de Cornwall. En este momento hay muchísimos en Charlottetown, pero en el 2018 inauguraron uno en Cornwall. Lastimosamente no están recibiendo todos los clientes que estaban esperando, y esta noticia la lanzaron para que mucha gente se motive a ir a Cornwall. Quiero contarles que los food banks son muy usados aquí, y que si ustedes lo necesitan cuando están viniendo, cuando están apenas adaptándose, consiguiendo trabajo, no están definitivamente en una muy buena racha económica, no les dé vergüenza usarlos, porque son muy usados aquí tanto por canadienses como por inmigrantes, por estudiantes. Por ejemplo, en la universidad, adentro de la universidad, en el campus, hay un food bank en el que los estudiantes y gente de afuera pueden visitar.
En estos food banks no hay solamente cosas como que sobran o cosas de mala calidad, hay cosas de buena calidad, usualmente son productos no perecederos. También ustedes van a poder encontrar carnes, van a poder encontrar frijoles, lentejas, arroz, muchísimas otras cosas que los van a salvar, les van a ayudar en ese proceso de adaptabilidad que sobre todo es tan duro cuando llegamos y nos da tan fuerte, y que en vez de que ustedes tengan que ir a gastar un montón de plata cuando definitivamente no tienen trabajo o apenas se están enrollando en el trabajo, puedan ir a estos food banks que si lo necesitan son una muy buena opción. La ciudad de Charlottetown está con esta noticia, como les digo, y con el Food Bank de Cornwall está tratando de que estos recursos sean asequibles para todo el mundo y sean de calidad, que la gente de Cornwall, de Stratford, de Somerset no tengan que viajar toda la carrera hasta Charlottetown solo por hacer un mercado, sino que también en sus comunidades más cercanas puedan encontrar este acceso si de verdad lo necesitan. Así que si tú estás en Cornwall y necesitas definitivamente alguno de estos productos, date una pasada. Como les digo, son de muy buena calidad, son productos que ustedes van a poder encontrar en cualquier supermercado y que van a ser gratis. Si ustedes lo necesitan, dense una pasada, que definitivamente la gente del Food Bank los van a estar esperando. La tercera noticia que les quiero dar es una noticia que personalmente me alegra muchísimo, me afecta directamente, y es que la universidad UPEI está intentando lanzar un programa piloto para que las personas, los estudiantes, puedan acceder a libros online y también no les cuesten, o por lo menos reducir un poco el gasto de los libros. Les cuento que cuando yo llegué aquí a la universidad me sorprendí muchísimo, porque la verdad es que los libros son un gran gasto. Algunas veces no nos lo esperamos, y yo definitivamente estaba esperando más o menos $50 o alrededor por un libro. A veces hay libros que me han costado 170, 180, 200. Como les puedo contar, aquí no es tan común, digamos, ir y fotocopiar un libro, porque la gente de Canadá y sobre todo los profesores son muy conscientes de los derechos de autor, así que no es algo que ustedes muy común lo vean, y además de pronto se pueden ganar un problema. Entonces uno recurre obviamente a comprar el libro, así sea un gasto muy grande. Pero la gente de la universidad, los representantes de los estudiantes están tratando de aliviar un poco los gastos, porque saben que cuando uno es estudiante definitivamente el presupuesto no es muy amplio, así que esto les ayudaría a muchísimos estudiantes, empezando por mí. A pesar de que esta iniciativa suena un poco soñadora, el gobierno dio para empezar $25,000 y está ayudando a todos los profesores para que puedan poner los libros que quieren usar en todas las clases en línea, y también que sean de acceso gratis. Esto ayudaría muchísimo y motivaría a los profesores a poner más libros en línea de los que usualmente tienen, porque les estarían dando fondos. Como les digo, esta iniciativa empezó porque los representantes de la universidad y los profesores se estaban dando cuenta que habían muchísimos estudiantes que estaban incluso quitando materias o no tomándolas por el hecho de que saben que el libro es costoso. Entonces, obviamente esto es lo que no quiere la universidad, que la gente se deje de llevar por un libro o porque no pueden definitivamente comprar el libro y se tengan que retirar de las clases. Entonces descubrieron esto gracias a un estudio, se dieron cuenta que más o menos los estudiantes de psicología de primer año gastan entre $500 y $700 al semestre. Esto es muchísimo dinero, eso es casi lo que vale una clase, un crédito, así que definitivamente es algo que puede pesar en nuestro bolsillo y que puede afectar nuestro desempeño académico. Aparte de tener libros gratis, también están iniciando o intentando la iniciativa de que la biblioteca tenga los derechos de autor y pueda imprimir todos estos libros que no se pueden conseguir en línea, pero que cuesten más o menos entre $30 y $50 ya argollados, que como les digo, $30, $50 son mucho más manejables que $100 o $200. Esta tercera noticia es muy importante. Ustedes tienen que tener sus alarmas, sus alertas prendidas, sus ojos, sus oídos, todo, porque es necesario. En esta temporada es donde los llamados spam o scam están súper alerta. Entonces todas estas personas van a estar revisando que ustedes estén alertas, estén preocupados por el gobierno. Hay muchas personas que están llamando a las personas porque saben que en este tiempo nosotros usualmente hacemos los impuestos, así que si ustedes reciben una llamada extraña preguntando por su información personal, no la den. Como les había dicho en un video pasado, que se los voy a dejar aquí arriba para que ustedes estén pendientes, porque esto es un caso muy común. Así es como roban en Canadá definitivamente, que ustedes van a poder encontrar y escuchar muchísimas historias de personas que han sido víctimas, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 por
por simplemente la angustia de estar como ilegal, de pensar que están como ilegales o de asustarse porque la policía les va a venir a buscar sabiendo que no tienen nada que temer. Como les digo, esta es la temporada de los impuestos. Entre marzo y abril todo el mundo va a estar haciendo sus impuestos, revisando sus formularios, así que si ustedes reciben llamadas, emails o mensajes de texto, porque no solamente son llamadas, son emails, mensajes de texto y llamadas lo más común. Si ustedes reciben alguna llamada extraña que sientan que definitivamente no deberían estarle preguntando esa información, duden y mejor no den esa información, y si necesitan asegurarse de que el gobierno tenga toda esta información personal de ustedes, diríjanse inmediatamente a una oficina a verificar qué es lo que falta. El gobierno de Canadá registró que 470 canadienses el año pasado dieron y fueron víctimas por 1.4 millones de dólares por estos fraudes. Esto se puede dar en fraudes en prepaid cards, en tarjetas prepagadas, en su propia tarjeta de crédito, en pagos en línea, en muchísimos otros métodos. De hecho, el gobierno de Canadá descubrió 40 call centers ilegales que definitivamente no están operando aquí en Canadá. Hay muchos de los call centers de este tipo que están operando en India y la gente está muy alerta de esto. Entonces es importante que si ustedes se mudan, que si ustedes están aquí en Canadá y reciben alguna llamada que definitivamente no es correcta, cuelguen y no respondan y no den su información personal. Desafortunadamente hay muchas personas que no reportan estas llamadas, que simplemente cuelgan, así que es muy difícil llegar a la raíz de todo esto y saber en dónde, quién y cómo están haciendo todos estos fraudes, pero es muy importante que ustedes estén alerta. Si alguien llama por teléfono o les envía un correo diciendo que necesita su SIN number, como yo les había dicho en el video que les dejé arriba, es muy importante que ustedes sepan que el SIN number es su número personal, su número muy importante, es casi que un número de identificación, y con este pequeño número se pueden dar muchísimos fraudes. Así que solamente que ustedes tengan el acceso a ese número y nadie más, ni familiares ni amigos, porque igual no es necesario. Bueno, y ya para terminar, la quinta noticia, les cuento que la isla, de nuevo con una iniciativa de reciclaje, de cuidado del medio ambiente, está tratando de cortar todo aquel gasto, de cortar algunos buffets en donde se gasta muchísima comida diaria y mensualmente. Esta iniciativa la empezó un restaurante en Summerside. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que al día se gastan más o menos $600 en solamente desechos, y se dieron cuenta que la gente llena muchísimo sus platos porque obviamente pagan solamente una tarifa y pueden comer lo que ellos quieran, pero definitivamente se llenan más con el ojo que con el estómago y no se comen ni la mitad de lo que ponen en su plato, y todo esto se va a desechos y definitivamente significa dinero. Ahora el restaurante The Breakfast Spot, como les dije, en Summerside, solamente va a ofrecer su menú de buffet para las festividades o para eventos que estén reservados. Esto lo hicieron también en base a un estudio, a un experimento que hicieron. Rellenaron una bolsa de basura con todos los desechos diarios y recolectaron una bolsa de basura entera en un día con todos los desechos solamente de comida que la gente sirvió y no se comió. A pesar de que, como les dije, la gente es muy consciente de cuidar el medio ambiente, no están tan contentos con esta iniciativa porque obviamente pues extrañan este tipo de buffets. Este restaurante personalmente les cuento que es muy rico, así que la gente ya está acostumbrada, lleva muchísimo tiempo, pero también son conscientes de que es un cambio necesario que hay que hacer, que también están preocupados por la hambruna y que todos esos desechos que se gastan aquí se podrían estar utilizando muchísimo mejor en otras partes, inclusive de Canadá. Espero que este video les haya gustado muchísimo, de verdad me alegra mucho poderles contar todo lo que está pasando aquí en la isla, en Charlottetown y en Canadá. Espero que les sigan gustando este video, que se sigan informando, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!